Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos despabilados, una vez más a este programa. Hoy vamos a hablar algo interesante y algo que se ha vuelto tendencia últimamente. No el proyecto de ley, sino la actividad que cobija ese proyecto de ley. Hoy vamos a hablar en nuestro programa Ley sobre Ruedas sobre los proyectos de ley que buscan proteger al ciclista, al biciusuario. Primero, antes de empezar, quiero presentar a la mesa de trabajo, Dani Monroy. Hola, despabilados, ¿cómo están? Como yo siempre interrumpiéndole a Alison, perdón. Pero vamos a tocar hoy los proyectos de ley que buscan beneficiar a las personas que utilizan este medio de transporte, pues la cual es la bicicleta. Y siento que es muy importante, no hemos tocado, digamos, este aspecto que ha ido creciendo, ahora también con la cuarentena ha crecido muchísimo más, pero que es muy importante porque todavía faltan muchos factores, ya sean sociales y también apoyos jurídicos o políticos frente a este medio de transporte. Entonces hoy vamos a tocar todos esos aspectos y va a estar muy chévere, entonces esperamos que se queden para escucharnos. Exactamente. Bueno, que no se pierda la costumbre, ¿no? De interrumpirnos aquí en Despabilate. Bueno, también saludo a Camila Rentería. Hola, despabilados. Les traemos nuevamente un programa muy especial, un programa muy interesante y además creo que este es un programa bastante especial porque es el último del semestre o la temporada, si puede llamarse así. Y este tema realmente me gusta mucho, entonces esperemos que sea un programa agradable para ustedes. Exactamente, esperamos que se lo gocen y que se queden aquí escuchándonos. También saludamos desde la lejanía a nuestro compañero José David Londoño y a nuestro máster Gerson Incapí. Antes de empezar, quiero que Dani nos recuerde las redes sociales por las cuales nos pueden escuchar, nos pueden encontrar y pueden interactuar con nosotros. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como @emisora_ondawao, en Facebook nos están escuchando por @ondawao y en Twitter también nos pueden encontrar como @ondawao. Pueden escuchar nuestros programas también por YouTube, ondawao, y nuestra, pues no en nuestra app, sino en la app Wow Play, y siempre pueden escuchar nuestros programas como habitualmente por la página web de ondawao.co. Bueno, por ahí nos pueden escuchar nuestros anteriores programas, aquí hacemos una pauta y ya. Bueno, ahora sí, empecemos. Estás escuchando Despabilate. Contextualicémonos un poco sobre lo que ha venido pasando con las bicicletas, con los ciclistas, con los que ahora están realizando este deporte. En Colombia, como decía anteriormente Dani, ha crecido a raíz de la cuarentena el uso de las ciclas, la compra de las ciclas, también ir a montar, ir a rodar, como dicen ellos. De hecho, se ha vuelto algo muy chévere porque uno tiene la posibilidad de sentir como ese aire, ese espacio de este encierro de cuarentena. Bueno, Cami. Bueno, Cami, contextualízanos un poco sobre lo que ha pasado últimamente en Colombia, porque también aparte de que es muy rico montar bicicleta, también hay algunos hechos trágicos. Así es, Alison. En Colombia realmente la tasa de accidentalidad en cuanto a bicicletas es bastante alta. Por ejemplo, en Bogotá el año pasado murieron 505 personas en siniestros viales y de estas 61 tenían entre 0 y 19 años, o sea, personas muy jóvenes, la verdad. Y además hubo 18.434 personas lesionadas en este tipo de siniestros viales. Entonces vemos que son realmente cifras bastante altas, bastante alarmantes y que son muestra de que falta mucha, tanto cultura ciudadana como infraestructura para poder garantizar la seguridad de los usuarios de las bicicletas. Y algo que también podemos destacar aquí es que
hay muchas personas que lo hacen de forma recreativa, lo hacen porque un domingo dicen, quiero ir a darme una vuelta en la bicicleta, pero hay personas que a diario se ven en la obligación de manejar bicicleta para ir a su trabajo, para ir a su lugar de estudio. Entonces, hay personas para las que esto es más que recreación, su medio de transporte, y no tienen las garantías para hacerlo pues de forma segura. Lo que dice Camila es muy cierto, ¿no? Existen, yo creo que 3 tipos de personas que montan bicicleta. La primera, que es por obligación, porque tiene su medio de transporte con el cual va a su trabajo, con el cual van a hacer diligencias. La segunda, que es el que lo hace por recreación, que sale cada domingo como yo, que lo hace por recreación. Y ya la tercera persona que sí lo hace por deporte ya de alto rendimiento, por la persona que le gusta, le apasiona montar bicicleta. De hecho, nosotros también traemos aquí a Despabilate algunos casos de accidentes que han habido en el país sobre estos eventos de montar cicla, accidentes más que todo de tránsito, porque tienen que ver mucho con los carros que se llevan por delante, las bicicletas, mucho, como decía Camila, por la infraestructura que hay de las ciclorrutas. Entonces no está la posibilidad de que el biciusuario siga derecho por su ciclorruta, sino que le toca cruzar al otro lado. Entonces, alguno de estos casos es como un taxista atropelló a un niño. Eso fue el 23 de noviembre en Bogotá. Un taxista invistió a un menor de edad que montaba bicicleta en su barrio y estaba normal el niño montando bicicleta de forma recreativa cuando el taxista lo golpeó, gracias a lo que sea. El niño no salió herido, pero pues sí fue como la reacción del niño, saltar antes de que el taxista lo golpeara, pero lo golpeó y salió huyendo el taxista. Entonces, esto es una de las cosas que podemos ver y decir como que, bueno, ¿dónde está el respeto hacia el ciclista, hacia el biciusuario y más para un niño? Alison toca ahí un aspecto muy importante que es el respeto hacia el ciclista, y yo siento que aquí en Colombia todavía nos falta mucho para eso. Falta mucho pelo para moño, como dicen por ahí, porque falta la cultura ciudadana del respeto hacia el ciclista. El ciclista es uno de los medios que, digamos, lo que es más vulnerable, porque no tiene una infraestructura que lo proteja, un carro o algo así, o una moto. Entonces siento que debería de tenerse más respeto, siendo uno de los más vulnerables, y realmente ellos tienen derechos y tienen deberes que más adelante los vamos a tocar, porque la cultura colombiana todavía le cuesta un poquito. Obviamente hemos avanzado, porque no puedo generalizar que todos los colombianos no le tienen respeto hacia el ciclista, pero ¿por qué no hemos avanzado totalmente como otros países internacionalmente que se tiene ya como esa cultura arraigada? Alison también tocaba un aspecto que es lo de la cicloinfraestructura, y hemos tocado accidentalidad en Bogotá, pero entonces mi pregunta es la siguiente, les tengo un dato. ¿Cuántas ciclorrutas tiene Bogotá? Bogotá es una de las ciudades que más ciclorrutas tiene 551 kilómetros de ciclorrutas, comparado a lo que es Cali, que tiene 140 kilómetros, de lo que es Barranquilla, que tiene 37.5 kilómetros, y Medellín tiene 62 kilómetros. Es decir, que Bogotá es de las que más tiene. Perdón, ¿se escucha? Los cajes de virtualidad. No, se escucha solo tu voz. Bogotá es una de las ciudades que más tiene kilómetros en ciclorruta, y es una de los que más se mueven y pues que más se presenta accidentalidad. Entonces, realmente los colombianos estamos teniendo cultura ciudadana hacia el ciclista, le respetamos esos derechos. De hecho, hubo una polémica por un artículo que sacó The Guardian, donde decía que Bogotá era una de las ciudades donde más accidentes habían en la ciclorruta, donde menos respeto se tenía hacia los ciclistas. Sin embargo, salió un colectivo de ciclistas a desmentir eso y decir que no, que sí había ese respeto. Pero bueno, si hay cifras y hay todo lo que estamos hablando, nosotros también tenemos que tener en cuenta que no es solamente por la cicloinfraestructura, sino también por la cultura ciudadana. Entonces, eso también es un punto mejor. Por ejemplo, este caso, el del conductor, yo creo que eso se volvió muy polémico, de hecho a mí me causó muchísima impresión, el del conductor que atropella a un ciclista en un puente en Chía, y el ciclista cae. Es un camión, el camión viene, el ciclista va por su lado, va por la izquierda, pero pues también es una carretera muy amplia, hay mucho espacio, y viene el camión, lo golpea y pues claramente un golpe del camión a esa velocidad tira al ciclista del puente.
Bueno, y esto también hay que resaltar de que el conductor fue capturado, sin embargo, a los días fue puesto en libertad porque no fue capturado en flagrancia, o sea, no fue capturado al momento de que cometió el acto. Entonces, ahí nosotros también tenemos que ver ese caso. Ese caso fue muy tenaz, ¿no? Ver ese video. O sea, lo recuerdo y me da tristeza y me da impotencia porque, o sea, pasó el suceso y ni siquiera, pues, yo aquí hablando desde mi perspectiva, desde mi opinión, no se quedó ahí a brindarle como las ayudas que necesitaba. Entonces, es uno de los muchos casos que se ha presentado aquí en Colombia, pensaría yo, y que realmente lo tocan a uno. O sea, un ciclista puede ser tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuelo. Entonces, por ejemplo, mi papá es una de las personas que ama montar cicla de forma recreativa, y yo veía ese video, yo dije, ese puede ser mi papá montado en la cicla, tranquilo, yendo por su carril, viniendo para la casa, y de la nada pasa esto. Y es que en el video se ve intencional porque las carreteras, las vías es muy amplia y no hay carros. O sea, realmente no hay trancón, no hay que uno diga, no, es que no podía pasar, no podía abrirse. Entonces se ve de manera intencional, pero uno también se pone a pensar, de pronto fue un microsueño, de pronto, quién sabe. ¿Qué piensa Cami? Pues me parece bastante tenaz el hecho de ni siquiera quedarse a auxiliar a la persona, porque yo realmente creo que eso es lo mínimo que uno puede hacer en ese caso, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja también, ¿no? Poniéndose en el lugar de la persona que atropella a otro, pero creo que a pesar del miedo o lo que sea, debe ser lo mínimo velar por la vida del otro y colocarse también en los zapatos de esa persona que podría ser un familiar tuyo, podría ser tú mismo. Sí, es verdad. Es verdad. De hecho, tan solo el día de ayer, acá en Cali, porque pues los temas que hemos hablado es de Chía y Bogotá, y acá en Cali hallaron un cuerpo de un ciclista el día de ayer en el puente de Alfonso López. Lo embistieron, un carro lo embistió y dejó el cuerpo tirado, la cicla tirada, y luego lo encontraron en el accidente. Hasta el momento se desconoce el autor de los hechos, se desconoce cómo fue el hecho, solamente se sabe que el ciclista fue atropellado y pues lastimosamente fue algo fatal. Y miren que es como un patrón, ¿no? Que muchas personas atropellan a alguien y huyen, simplemente dejan a la persona abandonada y no le prestan los auxilios. Sí, es verdad. Es verdad, muchas personas como que se asustan en el momento o de pronto lo hacen por maldad, uno nunca sabe qué es lo que está pasando por la mente de una persona al momento de atropellar a alguien. Y es una situación muy preocupante. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales, se conoció que más de 20 ciclistas han muerto en las vías de la ciudad, en la vía del puente de Alfonso López. Y con esto cabe mencionar que en Cali han fallecido 1.300 personas en accidentes de tránsito en los últimos 4 años. 1.300 personas. Entonces eso también es bastante preocupante. Es demasiado alta la cifra de muertos. Sí, bastante alta. Bueno, pero aquí traemos un pregrabado que nos ilustra un poco de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver. Bueno, mami, ya me voy a ir a trabajar. Ah, bueno, hijo, que le vaya muy bien y que Dios lo bendiga y lo proteja. Amén, ma. Métete la ciclorruta. ¡Subite al andén! Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Nacional, en Colombia, lo que va corrido del 2020, se han registrado la muerte de 249 ciclistas y más de 800 han resultado lesionados en las vías de nuestro país. También se han recibido 14.000 denuncias por robo.
Es una cifra bastante elevada, pero producto de la poca inclusión social que ha tenido este medio de transporte. Bueno, aquí tenemos una escena bastante como conmovedora, triste, ilustrando lo que está pasando ahora en el país. Dani, te veo abrir el micrófono. Algo que me parece muy importante que menciona es la falta de inclusión social de la bicicleta como un medio de transporte. Por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial todavía no se tiene en cuenta la bicicleta como esto, y es algo que vamos a ver más adelante con los proyectos que están en curso. Aunque mira que esto es muy curioso, en el plan de ordenamiento territorial no está, pero las personas ya lo asimilan como tal. Por ejemplo, el momento de uno querer adquirir el pasaporte digital, te preguntan qué medio de transporte utiliza para llegar a su trabajo. Y aparece particular, público, creo que es lo del bus, aparece bicicleta, entonces aparece moto. Entonces también eso es muy curioso. O sea, nuestra cabeza tal vez está, pero hasta que la ley no lo ponga, no se toma en serio. O no sé, ustedes qué piensan. Yo creo que es necesario sobre todo por el tema de infraestructura, para que las vías no solo sean pensadas para los carros y las motos, sino también tener en cuenta a los ciclistas, porque lo que Ali menciona es cierto. O sea, en la mente de todos ya como que el sentido común nos dice que la bicicleta sí es un medio de transporte, pero al no estar contemplado dentro de estos planes de ordenamiento territorial, de pronto no se tiene tanto en cuenta a la hora de diseñar vías y diseñar la infraestructura de una ciudad. Creo que ahí es importante resaltar que en el plan del ordenamiento territorial no está, pero el gobierno pues sacó una ley, que es la ley 811 del 2016, que busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y pues incrementar el número de viajes pues utilizan las personas pues este medio de transporte, y también pues los beneficios que puede tener el uso de la bicicleta, que son pues el beneficio al medio ambiente y menos contaminación. Entonces yo siento que el gobierno ha visto que el incremento del uso de la bicicleta, y pues ese incremento ha generado pues que bueno, prestemos más atención y realicemos proyectos de ley para evitar la accidentalidad, para evitar pues para generar mayor parte de cicloinfraestructura o de ciclorrutas que realmente se necesita, pero también entran otros aspectos de que realmente la ley puede ayudar. La ley, yo pensaría que la ley es como un paso para ese cambio, pero son aspectos sociales y culturales que es muy difícil, porque también entra lo que es la cultura ciudadana. O José en el pregrabado nos presentaba la realidad de que no solo se enfrentan a factores de no tener la cicloinfraestructura necesaria, pues que la gente no lo respete, sino que también la inseguridad, porque como pues yo lo decía al comienzo, son uno de los medios de transporte más vulnerables, y también se enfrentan a robos, a inseguridades, no solo físicas, sino también emocionalmente, pensaría yo. Entonces todos esos factores nos ponen a pensar que realmente estos proyectos de ley los van a beneficiar, realmente la gente los va a conocer y realmente se les va a presentar, o sea, se les va a presentar la atención que necesitan y los ciudadanos los van a respetar. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, y de hecho creo que ahí mencionas varios obstáculos que enfrentan los ciclistas. Por eso nosotros también le preguntamos a Mauricio Mesa, miembro del colectivo Ciclas de Medellín, que cuáles son esos principales obstáculos que enfrentan los ciclistas en las ciudades de Colombia. Y esto fue lo que nos dijo. No están pensadas para hacer unas vías o una infraestructura perdonadora de la vida de los más vulnerables, en este caso peatones y ciclistas. Entonces también está en el diseño la responsabilidad, y es lo que le falta a las ciudades también, en diseñar ciudades para la gente, no para los carros o las motos. ¿Qué más le falta a las ciudades? Seguridad vial, educación vial, control, solidaridad a los más vulnerables. Bueno, él fue Mauricio Mesa, miembro del colectivo Ciclas de Medellín, y nos contextualizaba un poco respecto a estos obstáculos. Cami, ¿tú qué piensas respecto a lo que dijo Mauricio? Me llama mucho la atención esta frase que él dice: no tenemos vías perdonadoras de la vida. O
sea, yo creo que es una frase que como que lo toca mucho a uno y realmente nos pone en este contexto. Tanto la seguridad vial como el tema de la infraestructura, todo en últimas nos direcciona hacia lo mismo, hacia el respeto de la vida y la importancia de que prime la seguridad del bisusuario. Y ahí entra un aspecto que él comentó, que era la educación vial. O sea, aquí en Colombia nos están educando para tener como el respeto hacia el ciclista. Entonces, fomentar como programas hacia la educación vial sería pues un buen aspecto a tocar para pues generar esa cultura ciudadana. Sí, de hecho, a raíz de este programa, el Congreso tramita algunos proyectos para mejorar las condiciones de uso de la bicicleta y hacer los recorridos mucho más seguros para ellos. Entonces, vamos a hablarlo a lo colombiano. Vamos a hablar un poco sobre estos proyectos de ley y vamos a entender qué es lo que quieren con los ciclistas aquí en Colombia. Bueno, es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. Bueno, aquí hay diferentes actitudes. Camila está súper seria y Daniela sí se está disfrutando esa cortinilla mejor. Por favor, Camila, Daniela siempre se baila la cortinilla. Dame el gusto que bailes la cortinilla. Mostra, Camila, por favor. Sí, dame el gusto. No, Camila. Bueno, ya, empezamos con los proyectos de ley. Bueno, aquí vamos a presentar alrededor de 4 o 5 proyectos de ley. Uno de ellos es el registro de bicicletas, que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en el Congreso, que es crear un registro único nacional de bicicletas, se llama, pues abreviado RUM con B, y es una plataforma incorporada al RUM que agrupará la información sobre las bicicletas y sus propietarios, así como la procedencia de las bicicletas y las partes que tienen, etc. Y serán los comerciantes los que estarán obligados a registrar las bicis en este sistema. ¿Ustedes qué piensan respecto a este proyecto de ley? Me parece importante que sean los mismos comerciantes quienes se encarguen del registro, porque si se dejara esto en manos de los ciudadanos, creo que sería muy complicado. Entonces creo que sí es una buena apuesta, me parece interesante, y sobre todo ese punto, que lo hagan los mismos comercializadores de las bicicletas antes de que salgan a circular a las calles. Pero yo siento que es uno de los puntos más difíciles, es decir, tener el registro de todo el mundo que utiliza bicicleta como medio de transporte y pues que haga parte del RUN. Yo siento que es uno de los más difíciles y sería totalmente un reto. Este proyecto, pues esperemos a ver si pues pasa a segunda plenaria, pues porque ya fue, pues se hundió en la legislatura pasada. Entonces esperemos, porque realmente cuál sería la estrategia para que se tuviera ese control y fuera exactamente de quién utiliza este medio de transporte. Es una de las cosas más difíciles. Igual si el registro lo hacen los comercializadores, estaríamos hablando de las bicicletas que apenas van a entrar en circulación, pero y todas las que ya están, entonces, ¿de qué manera lograría llevarse los datos de los propietarios de estas bicicletas como a esa base de datos que crearían? Es bastante complicado. Yo creo que también es un pero no para los ciclistas, sino para los comerciantes. También es un pero en el hecho del registro, porque pues sabemos que no todos tienen papeles, entonces también sería algo complicado en el momento de querer elegir dónde comprar su bicicleta. Bueno, también está el segundo proyecto de ley, que es la obligación de conocer derechos de ciclistas. ¿A qué se refiere este proyecto de ley? Es donde se propone sacar una licencia de conducción, tanto para carro, camión, moto, bueno, eso ya lo tenemos, pero que ahí se obliga a conocer los derechos del ciclista. Este proyecto de ley fue propuesto por el representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, y estos están presentes, los derechos de los ciclistas están presentes en la ley 1811 del 2016, conocida como la ley de la bicicleta, que entre otras cosas contempla permitir que el ciclista use un carril para su movilidad. ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Alguna de ustedes dos me los puede decir? Los derechos que tiene el ciclista. Este proyecto yo siento que es muy importante, pues les voy a hablar, pues cuando hice el curso de conducción, a uno lo único pues que yo aprendí y que me enseñaron es que como mínimo tenía que mantenerle más de 1 metro de distancia al ciclista.
Pero lo que comentaba Alison de que el ciclista tiene derecho a un carril y que debe ser medido como un carro, por decirlo así, mantener la distancia cuando no tiene la ciclorruta, es uno de los aspectos que la gente, pues mucha gente no conoce. Entonces, cuando los ve en un carril, dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué andan por el carril? ¿Por qué no van por su ciclorruta? Pero, es decir, si no hay ciclorruta, ¿por dónde más va a ir? Entonces, siento que es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues, ¿cuáles son los derechos del ciclista? Que los voy a comentar. El ciclista tiene derecho a transitar por el carril completo, pero por el lado derecho, al menos de que vaya a voltear por el lado izquierdo. En los cruces del semáforo, el ciclista tendrá la preferencia sobre los vehículos, es decir, los vehículos deberían de darle paso al ciclista cuando tenga que pasar un semáforo. Tienen derecho a que los vehículos les respete pues más de 1 metro de distancia, pues por seguridad del ciclista, y también que se les respete todas las ciclovías o ciclorrutas que tienen como medio de transporte y pues que realmente son para movilizarse ellos. Entonces, este es otro aspecto que en varias ocasiones se incumple. ¿Por qué? Pues porque yo creo que pues para nadie es un secreto que muchas veces las motos invaden el carril de los ciclistas o los carros se parquean también en el carril de los ciclistas. Entonces, obviamente, esos son todos los factores que los pues obstaculizan el paso de ellos, y en el momento en que ellos tengan que salirse de esa ciclovía y ese carril, pueden, pues están arriesgando su vida porque están invadiendo el carril del carro. Pero es que no solamente las motos, también las personas deciden tenerlo como un andén y se van caminando muchas veces, o no esperan en el andén para poder cruzar la calle, sino que esperan en la ciclorruta para poder cruzar la calle. Entonces también es como, aunque bueno, yo este proyecto sinceramente me parece como muy ambiguo. Me parece como muy ambiguo porque ya es algo que está, a uno cuando está en el curso de conducción, a uno le enseñan cuáles son esos derechos de los ciclistas, a uno le enseñan cuáles son esos deberes que uno debe tener como conductor respecto a los ciclistas, y no solamente los ciclistas, sino también el peatón. Entonces, no sé, respecto a eso, a lo que acabamos de mencionar del proyecto de ley, ¿ustedes qué opinan? Yo estoy de acuerdo con lo que menciona Alison, y es que prácticamente ya existe, no veo realmente cuál sería la novedad de este proyecto. Creo que sería algo diferente, que de pronto ellos implementaran nuevas formas de pedagogía o que buscaran otra manera de llevar esa información a la ciudadanía. Pero tal cual como está, no veo que sea realmente novedoso este proyecto. Efectivamente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? Ok. El cielo está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Qué lo despabila? No. Vuelve. El cielo está despabilado. ¿Quién lo despabilará? El despabilador. ¿Que lo despabile? Buen despabilador. No. Buen despabilador. Buen despabilador. Buen despabilador será. Bueno, aquí nosotros continuamos con los proyectos de ley. Aquí tenemos 3 proyectos más para poder compartir con ustedes de los proyectos de ley que buscan esa protección al ciclista a raíz de todo el contexto que hemos dado de lo que está pasando en este momento en Colombia con el ciclista. Otro de esos proyectos de ley es el del Sistema Público de Bicicletas. ¿A qué se refiere este proyecto de ley? Es que quieren, en el proyecto 091 del 2020, el representante Wilmer Leal busca definir los lineamientos para la elaboración de la política del sistema de bicicletas público. El proyecto consiste como tal en la promoción del uso de la bicicleta, que es algo que ojalá nosotros cogiéramos la costumbre, la reducción de emisiones de carbono, la prevención a través de la salud pública, y también que se integre el uso de las bicicletas a los Transmilenios, al metro, o etcétera, pues a los transportes públicos. ¿Ustedes qué opinan respecto a este proyecto de ley? Ese es uno de los aspectos que se intentó hacer aquí en Cali con el mío, por decirlo así. No sé si ustedes se dieron cuenta de que el mío daba la posibilidad, bueno, se asoció con diferentes universidades para hacer como una ruta de universitarios que podían acceder a una bicicleta como alquilada, por decir así, pero que era parte del sistema de transporte público mío. Entonces, yo siento que, pues por el momento, pues funcionó por un tiempo, pero yo creo, no sé si ahora esté funcionando,
pero es uno de los aspectos pues importantes, diría yo, porque le estamos brindando la posibilidad a una persona de que no tiene la facilidad económica para comprarse una bici y no tiene pues la facilidad económica para movilizarse en otro medio de transporte, a que utilice este medio de transporte y lo utilice pues dándole como un beneficio a lo que es el medio ambiente. Es decir, si nosotros utilizamos una bici, pues disminuimos lo que es la contaminación. Es decir, les tengo un dato, si cambias el carro por una bicicleta, dejarás de emitir 8 kilos de CO2 cada día. Y también les tengo otro dato, más de 1.200 toneladas de CO2 se evitan al año gracias a las bicis. Es realmente, o sea, realmente tiene un impacto ambiental grandísimo si nosotros utilizamos bici como medio de transporte. Entonces, ¿realmente ustedes creen que funcione como transporte público, o sea, que nosotros podamos alquilar una bici? Pero es que eso ya no estaba. Bueno, yo no sé si tengo mi cabeza en otra parte, pero es que eso ya no se había implementado aquí. Eso es precisamente lo que mencionaba Daniela. De hecho, por ejemplo, yo vivo en Palmira y en Palmira también lo están haciendo desde el año pasado, algo que se llama Palmibici. Digamos que el modelo de ciudad acá es muy diferente al de Cali, porque obviamente no tenemos un sistema de transporte masivo, pero de todas formas yo siento que ha sido algo que se ha quedado como un poco rezagado. En principio, cuando yo lo vi, me pareció que era muy organizado, es como con una tarjeta y la persona debe realizar una inscripción previa, y me parece que es un sistema interesante. De hecho, en Medellín tienen algo que se llama Encicla, creo que es el nombre del sistema público de bicicletas de allá, y parece que ha funcionado bien. Pero yo creo que hay muchos factores que se deben tener en cuenta, porque no es solamente el hecho de que estén las bicicletas para que las personas las usen, sino el mantenimiento de las mismas. Y aquí también entra en juego la parte de la infraestructura. Entonces, creo que de alguna manera todo se conecta. Pero, Beni, ¿cómo es que era el funcionamiento de las bicicletas aquí en Cali? ¿No era con un código que uno tenía que escanearlo con la página y cosas así? ¿O era únicamente pasaba la tarjeta ya? ¿O así era que funcionaban? Lo que mencionaba la tarjeta es en Palmira, pero en Cali no sé si alguna vez sabe cómo funcionaba este sistema. Porque al menos con las patinetas eléctricas, yo me acuerdo que yo decía, es súper chévere todo el proyecto, pero es que es muy fácil acceder a una patineta, porque tenía que ser a través de Wi-Fi, si no estoy mal. O sea, uno tenía que tener datos para poder acceder a esa patineta, si no estoy mal. O sea, entonces ahí la pregunta es cómo era el acceso, si ustedes nos pueden dejar aquí en los comentarios, cómo es el acceso a las bicicletas aquí en Cali. A esa pregunta, Alison. El primer paso era inscribirse en las estaciones del sistema Bici Mío, universidades aliadas o en la estación de universidades. El segundo paso era acercarse a cualquiera de las estaciones con el documento de identidad original. El tercer paso era verificar el estado de la bicicleta antes de usarla. Y el cuarto era entregar la bicicleta únicamente a cualquiera de las estaciones de Bici Mío. Y esas estaciones de Bici Mío también estaban como ubicadas pues según la alianza que realizaron con algunas universidades de aquí de Cali. Es decir, yo podía pues transportarme de universidades a la universidad que estaba asociada y dejarlo ahí. Entonces, pero siempre era como con el documento de identidad e inscribiéndome con Bici Mío. Bueno, siempre era algo tedioso, pero pues a mí se tiene que tener en cuenta que es un elemento de mucho cuidado. Entonces, se vale lo tedioso que era para poder obtener. En Cali manejaban con algún límite de tiempo. Dani de pronto sabe si prestan la bicicleta solo porque por ejemplo acá en Palmira la prestan por un rato, o sea, también está como el tema de las estaciones, pero tú debes, creo que si mal no estoy, son 45 minutos de llevarla de una estación a la otra, entonces creo que eso también vuelve tedioso como el proceso de querer ir a prestar la bicicleta. Sí, y en Cali también tenemos como ese de 45 minutos pues para transportarnos, y el servicio únicamente operaba de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 11:15 de la mañana y de 3:30 a 6:15. Entonces, pues podemos observar que son más o menos como horas picos y horas de la mañana y tarde que los universitarios pues salen de sus clases y pues pueden acceder como a este servicio y pues también. Sí, eso también es verdad, pero lo que dice Camila es muy cierto, o sea, deberían como hacer un plan donde se tenga más en cuenta todo, o sea,
no el hecho de no, es que te puedes montar a la patineta, pero tenés que tener wifi para eso, tenés que tener datos para eso, o no, puedes montarte en la cicla, pero solamente la puedes tener 45 minutos, no más. Entonces también eso también hay que pensarlo, hay que ver cómo es que funciona, hacer como un estudio de lo que funciona acá en Cali. Pero bueno, nosotros hablamos con Mauricio Mesa, miembro colectivo de Ciclas Medellín, y le preguntamos respecto a eso, que qué había pasado con los sistemas públicos de bicicletas que habían sido creados. Y esto fue lo que nos dijo. El Ministerio de Transporte ha regalado y ha implementado sistemas de transporte en bicicletas en muchos municipios del país, pero mueren por inanición, porque no hay cómo financiarlos, porque no es fácil, no es regalando solamente bicicletas que mantienen un sistema público de bicicletas, es con infraestructura social, con infraestructura física, con personal capacitado, con presupuesto, no es solamente decretando desde una ley o regalando bicicletas como lo ha hecho el ministerio. Bueno, él fue Mauricio Mesa y él nos comentaba un poco respecto a las bicicletas en los sistemas públicos. Dani, contextualízanos un poco de lo que dijo Mauricio. Él nos comentaba, digamos, que era como una forma de tener control y tocaba un aspecto muy importante, es el aspecto financiero, es decir, tener este sistema de transporte público de bicicletas requiere un dinero que debe ser controlado y que debe ser como dirigido específicamente a ciertas cosas. Entonces, y que debe mantenerse, ¿no? Digamos, el mantenimiento de una bicicleta requiere dinero, las personas que serían los encargados de toda la logística de este sistema de transporte requiere dinero. Entonces, realmente para que este sistema de transporte público de bicicletas funcione, se debe tener en cuenta eso, pues el aspecto económico de cómo podemos financiar el dinero de una buena manera y todos los recursos para que realmente funcione y realmente dé frutos. Efectivamente, eso fue lo que nos dijo Mauricio, y hagamos como un recuento de los proyectos que llevamos. Llevamos 3 proyectos. El del registro único, que nos pareció bien, pero tiene ese pero para los comerciantes. ¿Cuál era el segundo? Los derechos de los ciclistas. El de las obligaciones al momento de conseguir la licencia de conducción, que nos pareció ya como que no nos pareció novedoso este proyecto de ley. Sabemos que al momento de hacer nuestro curso de conducción ya nos dan esos parámetros, entonces como que no vemos algo novedoso. Tal vez el hecho de que ya se vuelva una obligación dar esos parámetros, pero pues... Y el tercero... ¿Cómo? Perdona, se debe invertir más como en programas de educación vial, no tanto de que sea una obligación, sino que debemos de invertir como en otras. Exactamente. Y ya el tercero, que es integrar las bicicletas al sistema público y pues esos lineamientos para la elaboración de la política del sistema de bicicletas a lo público. Entonces ya estos fueron el recuento de los 3 proyectos de ley que llevamos y pasamos a un cuarto proyecto de ley, que es se me fue la palabra. ¿Cómo es la palabra? Por favor, recuérdenmela, no me dejen morir aquí. De impuestos. Bueno, y respecto a esto, lo que busca el proyecto es generar alivios tributarios a la producción de bicicletas y patinetas eléctricas. Y no solamente a la producción de estas dos, sino también quitarle los impuestos a los cascos, los guantes, todos los implementos que se necesiten para poder montar bicicleta. Entonces, a mí esta propuesta me parece muy chévere porque es un alivio que se le pueden dar a los comerciantes respecto a esto. ¿Ustedes qué opinan? Y no solo a los comerciantes, sino pues a los biciusuarios que tienen que acceder a comprar todos los implementos de seguridad que pues, son partes de los deberes que debe tener un ciclista. Los implementos de seguridad, como el casco, las luces, los reflectores y todo eso, pues si no tiene impuestos, pues va a acceder pues a que la gente pueda acceder a ellos mucho más fácil. Es un alivio bastante grande para las personas y pues para los comerciantes también podría ser. Bueno, y esto es con el fin de estimular la producción nacional, que también es otro punto, no solamente tocan el punto de alivios tributarios, de
de mayor estimulación para las compras, sino también para la producción nacional. A mí me parece muy chévere este proyecto, creo que es una buena alternativa y ojalá pues que se lleve a cabo, que no se deje de lado. Porque cuando hablamos de impuestos y hablamos de todo eso, normalmente las cosas se van yendo por otro lado, no sé. Pero bueno, ya también otro proyecto del cual queremos aquí tocar es la bicinclusión, que era lo que hablaba mucho más en el contexto Camila. Este proyecto, que es liderado por Ciro Rodríguez del Centro Democrático, busca que entre los ministerios de Transporte, Ambiente, Deporte y el Departamento Nacional de Planeación se considere en los proyectos de infraestructura una inclusión de la bicicleta. En las ciudades capitales con más de 50.000 habitantes, los planes de ordenamiento territorial tengan en cuenta el uso de la bicicleta como medio de transporte. ¿Ustedes qué opinan respecto? Es uno de los más importantes, diría yo. Porque pensando como en una infraestructura vial que también se tenga en cuenta el ciclista y que realmente si se realizan infraestructuras pues en ciclovías o ciclorrutas sean concordes y sean adecuadas. Es decir, podemos tener, pero realmente tienen una continuidad, tienen realmente el acceso ciclista. Entonces, es uno de los factores primordiales y que puede generar como mayor facilidad de movilización en una bici aquí en Cali y puede ayudar también un poco a la disminución de la accidentalidad que se pueden presentar con los biciusuarios. Exacto, que se respete el hecho de que también es un medio de transporte, que no solamente son los que tienen motor. O sea, la bicicleta también es un medio de transporte, también es un medio que utilizan para transportarse al trabajo, para transportarse a la casa, para transportarse a una salida. Se tiene que respetar ese aspecto, no es algo únicamente de deporte y recreativo. Nosotros le preguntamos a Mauricio qué opinaba de incluir el uso de la bicicleta en el plan de ordenamiento territorial. Y él nos dijo esto. Los planes de ordenamiento territorial tienen un BOT para los municipios de menos de 500.000 personas. Necesitamos en muchas ocasiones vías segregadas para proteger la vida y la tranquilidad de las personas que transportan en bicicleta, que se transportan en bicicleta. Pero más importante aún es habilitar las calles, respetar la vida. Es que en todas las leyes, en las de Moisés decía no matarás. Pero pues nadie respeta a veces ni esa ni ninguna ley. Bueno, él fue Mauricio Mesa. Aquí Cami nos puede contextualizar un poco sobre la opinión de Mauricio. Él decía algo muy interesante y es que hablaba de una segregación vial, de la importancia de que existan esas ciclorrutas precisamente y esa infraestructura diferente para los biciusuarios y para poder proteger esos derechos. Y vuelve y reitera que no solo es importante esa infraestructura, sino también tener en cuenta la protección de la vida. Y para esto es muy importante lo que hemos venido hablando y es el tema de la pedagogía y la educación. Porque yo creo que de alguna forma nada nos ganamos con lograr tener una buena infraestructura si no se llega como a la conciencia ciudadana y no se logra tener esa cultura para que realmente pues las cosas marchen bien. Eso es verdad. Bueno, y es que montar cicla también tiene muchísimos beneficios, aparte de ser un medio de transporte y de ser, como dijo Mauricio, bueno, en inclusión, también deberíamos tener en cuenta los beneficios que tiene montar bicicleta. Beneficios como tanto en lo económico, como en lo ambiental, como en lo social. Entonces, eso también trae bastantes beneficios. Por ejemplo, uno de ellos es en el tema económico. Es mucho más económica una cicla que un automóvil, que una moto. Bueno, depende de la moto, depende también de la cicla, porque hay ciclas que sí exageran en el valor, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo una experiencia aquí, una despavia anécdota, que yo estaba montando cicla con mi tía y vimos un grupo pasar así lleno, un poco de ciclistas. Y entre una de esas mi tía decía, esa cicla es muy parecida a la que tenía mi jefe. Y yo le dije, sí, yo le dije, esa cicla debe ser cara, por ahí unos 4 millones. Me dijo, 4 millones, mi jefe salía con escoltas porque esa cicla costaba 30 millones de pesos. Yo decía, no, o sea, tampoco. Una locura. Para que le gusta la SAB y si tienen la posibilidad, será no, eso. Pero es que no ir a montar cicla con los guardaespaldas, no, tampoco. Sí, no aguanta.
Bueno, de hecho, eso depende de la cicla, depende de la moto, depende del automóvil, etc. Pero también su mecánica y el mantenimiento son accesibles y son de bajo costo. Y además de que no se paga combustible. Eso es un punto muy a favor. Nosotros con carro, con moto, todo pagamos combustible, pero con la cicla no. Ya también hay otros beneficios como mejorar el sistema cardiovascular, de que es bueno para la salud mental. Uy, eso sí es verdad. Por ejemplo, uno cuando va a Alfaguara, yo sé que no es mucha ruta, aquí no me juzguen, pero uno cuando va a Alfaguara, uno ve todos esos paisajes tan bonitos y yo digo, ay, yo quiero una casa por acá, porque es divino y es súper chévere el hecho de sentir el aire en tu rostro. Toda la naturaleza, sí. De ver la naturaleza es muy, muy lindo. ¿Ustedes qué opinan respecto a estos beneficios que trae montar bicicleta? Sí, es súper relajante, además de todos los beneficios que trae también para el medio ambiente, ¿no? Porque no solo son beneficios individuales, sino también a nivel colectivo, toda la reducción de gases y de dióxido de carbono que se genera cuando uno, digamos que prefiere la bicicleta sobre otros medios de transporte. Entonces realmente tiene muy buenos beneficios y sí debería promoverse más el uso de esta como medio de transporte. También que beneficia lo que es la movilidad en la ciudad. Es decir, si empezamos a utilizar bicicleta, podemos movilizarnos mucho más fácil y pues podemos evitar que se armen trancones, que se armen a veces accidentes de tránsito, entonces también tiene beneficios a nivel colectivo, como decía Camila. Exactamente, y mira que en el tema ambiental también tenemos que tener en cuenta es que se ayuda a reducir el ruido de las calles. O sea, no solamente el dióxido de carbono todo, sino también el ruido de las calles. Nosotros salimos a la ciudad y esos pitos, el sonido del motor todo el tiempo, uno ya se acostumbra a ese sonido, pero a veces se vuelve irritante. En cambio, con la bicicleta solamente sería el pitico, debe pasar, el silbato. Y bueno, otros beneficios también es en la salud. También mejora la salud física, mental, es un ejercicio, reduce el estrés, previene la obesidad. Disminuye. Del silbato, ahorita que hablabas del silbato, contame cuáles son los deberes de un ciclista. ¿Tiene que andar con un silbato? Ay, yo no sé, los deberes de un ciclista. Espere. Bueno, yo sé que se debe tener luces delanteras y traseras al momento de querer de andar en la noche, y no solamente en la noche, también en el día. También tienen que mantener por el carril derecho, eso es la ley, tienen que mantener por el carril derecho, aunque bueno, uno también dice la ciclorruta la ponen a la izquierda, uno lo ponen a dudar, uno por su derecho y luego le toca cruzarse la calle para poder pasar a la izquierda. También esto ya respecto a los vehículos, ellos tienen que tener en cuenta que al momento de un semáforo, el ciclista tiene preferencia sobre el paso. Y también... el ciclista pues debe respetar el semáforo, ¿cierto? Claro, sí, se debe respetar. Se debe respetar, eso póngame multa que yo no lo hago. Y el uso de los implementos de seguridad, que muchas personas... El uso de los implementos de seguridad, el casco. Claro, eso es un deber muy importante. El pito que te hace audible en la vía, que era lo que yo les decía, que sería lo único que se escucha. Los lentes, que eso es lo que evita que entre cuerpos o insectos extraños al ojo. Los guantes, eso es súper importante. Compren de gel, no les duelen las manos. Y también utilizar una prenda reflectiva. Esto es muy importante. Hay muchos que no cumplen estos métodos. De hecho, aquí que estamos en las despabianécdotas, yo tengo una y es que una vez iba en el carro, mi tía iba manejando, vimos al niño montando la cicla porque tenía su luz trasera. Entonces vimos que montaba la cicla, vimos que tenía la luz en el casco, pero íbamos a voltear y quien iba adelante era el papá y él si no tenía luces no tenía nada. Entonces ahí quedamos como que, nos tocó frenar durísimo porque a él no lo alcanzamos a ver, era muy de noche, en esa vía casi no había luces. Entonces eso es muy importante que siempre lleven una prenda reflectiva, que utilicen sus luces como debe de ser. Y su pito es indispensable, al menos para mi papá lo es. Y bueno, aquí llegó el final de nuestro programa, concluyamos. ¿Qué opinan de todo el programa? Realmente, pues
el gobierno, al ver que el auge de las personas que utilizan este medio de transporte está creciendo, pues por diferentes factores están buscando como brindarles el apoyo necesario, ¿no? Que son los proyectos de ley que presentamos. Pero para mí es muy importante que se presenten proyectos de ley o programas. Yo sé que a nivel de ciudad se hace programas de educación vial, es decir, más pedagogía hacia la cultura ciudadana de que realmente se debe de respetar al ciclista. ¿Por qué? Pues porque si nosotros le brindamos la cicloinfraestructura, lo que decía pues nuestra fuente, la cicloinfraestructura, todo, pues digamos, como todo el espacio y toda la posibilidad de acceder a una bici, le quitamos los impuestos, generamos un sistema de transporte público, todo eso va a beneficiar, pero si realmente no tenemos la cultura ciudadana necesaria que respete al ciclista, que realmente lo vea como un medio de transporte que es más vulnerable y pues que realmente cumplan con todo eso y que realmente se le brinde el respeto, siento que vamos a llegar a lo mismo. O sea, nosotros podemos tener todo lo anterior, pero si no tenemos lo que es cultura ciudadana y un poquito más de conciencia por parte de las personas, pues no vamos a tener como un progreso, pensaría yo. Cami, ¿qué opina al respecto? ¿Qué concluye el programa Bici sobre Ruedas? ¿Cómo es que era? No, la ley sobre ruedas, qué pena. Ley sobre ruedas. Pues también me parece súper importante que se esté teniendo en cuenta a los biciusuarios dentro de estos proyectos de ley. No sabía que había tantos, porque la verdad pues son varios, yendo ahí a la par, y hay que estar pendientes de qué pasa con esto. Pero creo que de alguna forma la educación vial sí debe estar dada por Cami se fue. Ay no, se le fue el internet, qué pena. Cosas que pasan en la virtualidad. Pero bueno, sí. Aquí esperemos a que Cami la vuelva. Estar conciencia y no solo pensar que debe ser un deber como del Estado promover esa educación, sino también nosotros mismos. No, Cami definitivamente tiene mal internet. Sí, tiene mala conexión. Tiene mala conexión, pero bueno. Realmente, pues aquí retomando un poco lo que dice Cami, lo que dices tú, es esta cultura que debemos... Ah, bueno, ya volvió. Hola, Cami. Hola. No sé qué tanto hablé y te fuiste a andar en bici. Pero de un momento a otro me salí y no sé en qué quedé. Pero bueno, no, estábamos ya retomando, digamos, los comentarios, el comentario que alcanzamos a escuchar de ti, y es esto, la cultura ciudadana es muy importante al momento de querer implementar estos proyectos de ley, la pedagogía que se haga respecto al uso de las bicicletas, a cómo se debe respetar la bicicleta, que se tenga en cuenta que quien va en esa bicicleta es una persona, no es simplemente una bicicleta, no, es una persona la que va ahí y que su única protección realmente es el cuerpo. Entonces eso es algo que se tiene que respetar y que se tiene que incluir en estos proyectos de ley. A mí me parece que respecto a los 5 proyectos de ley que tocamos, uno de los que más me agradó fue el tema de los impuestos, digamos en materia económica. Pero ya digamos, el que también me gustó mucho fue el tema de la biciinclusión. Es muy importante también respetar el hecho de que la bicicleta es un medio de transporte y de las seguridades que se tienen que tener, al igual que lo tiene un vehículo, al igual que lo tiene una moto, al igual que lo tiene un transporte público, etc. Entonces también ahí es otro de los temas, de los proyectos como que más me calaron al respecto de la protección de la vida del ciclista. Entonces, bueno, mis queridos despabilados, muchas gracias por escucharnos en el programa de hoy. Déjennos sus comentarios, déjennos saber sus opiniones y que compartan este video, este audio, este programa para que muchas más personas se enteren de los proyectos de ley que hay respecto a este tema. Muchas gracias por escucharnos en nuestro programa Ley sobre Ruedas. Nos escuchamos en una próxima emisión. Chao, chao. 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 Una producción de ondawao.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.